Vale. Bueno, ya yo, pues una importante aportación creo que has hecho en este movimiento, dado que el tema de los bienes comunes, servicios públicos, este debate, llevamos mucho tiempo. De hecho, en Interbarrios de Economía hay aquí alguno que otro compañero en donde hemos debatido durante meses este tema, en donde tú ya has dado pues algunas pautas a partir de las cuales espero que podamos desatascar algunos de los debates que nosotros estamos teniendo. Yo creo que es el momento justo en que esas contradicciones, esas respuestas, ese debate salga aquí, y yo invito a los compañeros que han estado participando en esa asamblea de Interbarrios donde llevamos meses debatiendo bienes comunes, servicios públicos, pues que participen ahora, bien sea con preguntas, aportaciones, incluso con algunas de las propias contradicciones que se están planteando. Así que, nada, venid. Con la pasta. Oye, ¿eres pasta? Hola, pues no sé si voy a poder decir todo lo que me gustaría, porque es que son muchas cosas las que... ¿Tienes tiempo? Las que me han surgido con Yayo, ¿no? Pero creo que desgraciadamente la historia nos está poniendo en un punto en el que vamos a tener que decidir, en el que la tradición liberal, que se basa en el gobierno de la ley, la defensa de los derechos humanos y el respeto a la libertad individual, se está contraponiendo con otro modelo que viene desde abajo, que es la tradición democrática, que lo que busca es la igualdad, la identidad entre gobernante y gobernado y la soberanía popular. Y ahí tenemos un problema importante, porque el Estado ha dejado de ser en estos últimos años la posibilidad de una salida revolucionaria, y el mercado desgraciadamente se ha liado con esa estructura para reventarnos a todos la vida. Entonces creo que el tema de los comunes como el concepto donde apoyar quizás un nuevo paradigma de lucha y un nuevo paradigma de sociedad es algo que tenemos que investigar claramente. Los acercamientos neoliberales, desde mi punto de vista, han tenido una cosa buena, y es que precisamente han visibilizado algo que estaba escondido, o algo que ahora nos estamos enterando muchos aquí en España, que la mitad del territorio, por ejemplo en la provincia de León, está siendo gestionado todavía por juntas vecinales, ¿no? Creo que tenemos modelos de gestión aún vivos en este país, y creo que son totalmente desconocidos, y me parece además que ese desconocimiento es interesado, que realmente no sabemos que están ahí porque hay otra realidad que nos la oculta, ¿no? y que lo que intenta es de alguna manera que esa realidad no la conozcamos. Creo que desde las ciudades, ciudades como Madrid, estamos hablando del problema de la escala, ¿no? Que por ejemplo Madrid introduce un problema muy importante, que por ejemplo el calentamiento global introduce un problema muy importante, pero creo que caemos en un error que tiene mucho que ver con los planteamientos de la izquierda clásica, que siempre ha planteado que a problemas globales tenía que haber soluciones globales. Eso no va a ocurrir nunca, y ese fue por ejemplo uno de los problemas de la Internacional Comunista, ¿no? O sea, se quiso hacer la revolución a la vez en el mismo momento, porque se hizo una lectura que si el problema del capital era global, el vuelco tenía que ser global, y no funcionó, porque realmente aunque los problemas son globales, las luchas siempre son locales, y además no siempre coinciden en el tiempo. Es decir, ante un problema como el que estamos viviendo de desmantelamiento de todo lo que es lo común, lo que está surgiendo son resistencias, unas mucho más combativas, otras menos, en distintos sitios del planeta y en tiempos diferidos, y ese es el modelo quizás en el que vamos a tener que funcionar. No me resulta muy difícil pensar
en que problemas como el calentamiento global se puedan hacer desde una gobernanza global. Incluso casi que prefiero que eso no ocurra, porque entonces estaríamos muy cerca de un totalitarismo político que por lo menos muchos no queremos que se realice. Y también creo que si el problema es de escala, teniendo en cuenta cosas como el pico del petróleo y teniendo en cuenta que realmente, como dice Yayo, hemos sobrepasado por mucho las capacidades de los ecosistemas para ser sostenibles, creo que desde las ciudades lo que tenemos que empezar a meter, esa es una propuesta mía, o sea, lo que tenemos que empezar a meter en nuestro discurso político es que lo rural existe, que descomplejizar ciudades como Madrid, y no digo México DF, es algo que en algún momento va a ocurrir, si no es por colapso, debería ser por medidas políticas, y que creo que hay un mundo rural, por ejemplo en España, que se está muriendo, y unas ciudades que están dejando de ser habitables, y por lo tanto creo que una de las primeras cosas de las que deberíamos empezar a plantear desde los movimientos sociales urbanos es precisamente visibilizar que hay una realidad rural y que está ahí, y que tenemos que empezar a ocupar todo ese horizonte rural que nos puede dar muchas expectativas. Y ahí sí creo que algo podría hacer el Estado, en la medida que lo que está impidiendo ahora mismo que haya un éxodo rural más importante desde lo urbano es la inseguridad jurídica. Es decir, ahora mismo hay muchísima gente dentro de la M50 en Madrid con problemas de desahucios, con problemas de paro de larga duración, que no están viendo como alternativa la vuelta al mundo rural, porque lo que se encuentra en el mundo rural es un cercamiento brutal, en el sentido de que hay cantidad de zonas totalmente abandonadas, de mogollón de vivienda totalmente abandonada, que realmente lo que pasa cuando se produce el éxodo es que todo está realmente, o sea, el problema de la propiedad. O sea, alguien que intenta irse sin recursos al mundo rural se encuentra que realmente, aunque parece que aquello es amplio, está cercado. No, los huertos siempre son de alguien, las casas siempre son de alguien, aunque lleven 50 años deshabitadas, y la ocupación implica la inseguridad jurídica de que en cualquier momento está fuera, ¿no? Y en principio, pues nada más. Le doy la palabra al compañero Fran y luego te cedo la palabra por si quieres ir contestando. Hola, vamos a ver si me acuerdo de todo, porque como nunca apunto nada. Por un lado, la visión histórica de los servicios comunes tiene sus más y sus menos. Por un lado, nos sirve para ver que el mundo no ha sido siempre como lo conocemos, y que pues, de tal manera es posible pensar en un mundo futuro distinto. Y además nos da la visión de que en el pasado hubo usos comunales que ahora hemos perdido de vista. Es decir, nos da una visión de posibilidades de futuro. Pero entrar en el detalle de cómo fue el pasado, yo creo que es contraproducente, porque el mundo que vivimos, el contexto, la sociedad, las posibilidades tecnológicas no son las mismas. Entonces, agarrarnos a los ejemplos historicistas nos hace a veces encontrar con obstáculos que no son tales. O sea, estamos encontrando obstáculos en el pasado de cosas que ahora mismo de tal manera. Yo no tengo que ir cada día a abrir una compuerta de agua en la Sierra de Madrid, ni creo que en la gestión de los comunes eso sea lo que se espere de mí. Pero claro, es que en el mundo actual no es eso lo que esperamos, pero es que eso no invalida el concepto de los comunes. Por otro lado, por eso quiero dejar claro el uso que tiene la visión historicista y cómo no debemos tropezar con ella en cosas que no tienen que ver. Por otro lado, en el mundo actual, ya centrándonos en los servicios públicos, decir que los servicios públicos de ahora son una manera, fueron una cosa que nacieron
para responder a determinados problemas de la gente, pues yo creo que no es así. O sea, es verdad que nacieron para calmar una contestación en la que muchísima gente luchó y dio su vida por cambiar las cosas, y eso obligó a unos poderes a montar una cosa que nos calmara, pero esos poderes se montaron desde el principio con un objetivo, con una visión que satisfacía al poder y que daba unas migajas a los blanquitos de Occidente. Es el objetivo con el que se montó los servicios públicos. Insisto en que con eso no quiero desmerecer a toda la lucha que ha habido por conseguirlos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la transición de los servicios públicos a unos futuros comunes a nuestra medida es muy grande. O sea, los servicios públicos actualmente no son ni de esencia lo que serían unos posibles comunes generales. Nacen para satisfacer al poder, no cuentan con nosotros para nada, o sea, son unos servicios que nos vienen concedidos y la propiedad es del Estado. El compañero anterior terminaba su intervención diciendo que el Estado debería hacer algo. No, o sea, deberíamos hacerlo nosotros. El concepto que hay que generar es que los servicios públicos deben estar pensados por nosotros para decidir, o sea, para satisfacer la vida que queremos vivir, como decía Maya hace un par de semanas, y por supuesto que tenemos que ceder la gestión técnica y la asesoría a unos funcionarios, a gente que se turne en la gestión, lo que sea, que respondan a las guías que nosotros marcamos en comunidad. Yo creo que por ahí van los servicios públicos de alto nivel. O sea, los locales, estoy totalmente de acuerdo, pero los servicios públicos comunes de nivel país, nivel internacional, deben ser nuestros o de nadie. Deben cumplir los objetivos, que es lo que ahora mismo no hacen, que nosotros ponemos, no los del capital o de lo que sea, y nosotros tenemos que marcar las directrices y lógicamente ceder los detalles técnicos y la gestión técnica para cumplir esas directrices a gente especializada en el momento en esa tarea. Pedido dos turnos de palabra. Me han pedido 2 turnos de palabra, Enrique, el compañero, y luego no sé si alguien más quiere también hablar. Pero que hable ya si no quiere hablar. No, después de estos 2 turnos, ven Enrique, después de estos 2 turnos pues le deja, bueno, perdón, sí, no, ven, sí, quedamos en que, sí, ven. No, porque damos esta ronda y luego... El botón No sé qué he hecho. el botón. Espera, botón. Para arriba. Ahora, sí. A ver, me encuentro un poco con la cosa que tiene que ver con esta postura que yo os decía, que no lo encuentro tan contradictorio, que estoy bastante de acuerdo con las 2 intervenciones, ¿no? O sea, a mí me parece clave que toda esta reivindicación de la política que se hace desde lo local y desde de la autogestión, de la soberanía popular y del derecho de las personas organizadas en común para decidir sobre nuestra propia vida. Es decir, que al final la política es cómo nos hacemos en común cargo de las cosas comunes, ¿no? Y en este sentido la participación directa y cotidiana de las personas en la política me parece que es clave. Y yo creo que claramente el Estado no es ninguna estructura revolucionaria. Vamos, ahora mismo el Estado no es que haya sido cooptado por el poder económico, es que es lo mismo. Es que cuando vemos la política de puertas giratorias de un presidente
presidente de gobierno o de un ministro de economía que 2 días después es el que está de consejero asesor en una gran eléctrica o algo por el estilo, y 3 meses más tarde, cuando vuelve a ser cargo electo, deja su asesoría en la empresa y está ahí? O vemos un poco todo lo que ha reflejado la querella Bárcenas, por ejemplo, de ese mecanismo de transferencia perverso de recursos públicos. O sea, yo creo que es evidente que el Estado no es ningún movimiento revolucionario, este modelo de Estado que tenemos, ¿no? Otra cosa distinta, en mi opinión, es que me parezca que con una base de participación y autogestión local importantísima, tengamos que pensar también instituciones políticas que superan la escala local, aunque yo estoy totalmente de acuerdo contigo que muchas de las luchas más importantes, pero ahora te pondré algún ejemplo, tienen que ver con la participación en el entorno local en el que estamos, pero que necesitamos instituciones públicas y políticas que puedan gestionar también y que nos puedan servir a las personas, digamos, en escalas que son más grandes. En este sentido, yo creo que, por ejemplo, el trabajo de Boaventura Sousa Santos sobre el Estado como movimiento social o sobre las propuestas que hace de cómo democratizar la democracia, ¿no? Hace algunas propuestas, yo creo que son bastante interesantes, sobre cómo reconfigurar un modelo de Estado que fuera un modelo de Estado al servicio de la gente y controlado por la gente, ¿no? Pero, por ejemplo, os pongo algún ejemplo. Yo he conocido algunas propuestas, conozco bastante bien todo el movimiento de ocupación rural, por ejemplo, en Aragón. Tengo muchos amigos que viven en pueblos, primero fueron cedidos y luego ocupados, ¿no? Y también en Navarra. Hay proyectos que son alucinantes, de autogestión, de gente que se ha ido al medio rural y está poniendo adelante, o sea, está sacando proyectos que son de supervivencia, de subsistencia, pero también proyectos políticos en las zonas en las que están, impresionantes, ¿no? Ahora mismo tienen un problema tremendo, por ejemplo, con todo el asunto de las prospecciones de fracking, porque la decisión de un órgano supralocal, en este caso el Estado, de aprobar prospecciones en sitios que a veces están a 300 kilómetros, ponen totalmente en riesgo la calidad del agua con la que viven y con la que tienen que regar, ¿no? El problema de las prospecciones de petróleo en Canarias, es decir, hay decisiones que se toman en el ámbito que están por encima del local, que hay que frenar como sea, si es que queremos seguir teniendo posibilidades de seguir viviendo en lo local y de construir esa economía relocalizada que, a mi juicio, y sobre todo a causa del problema del colapso ecológico, va a ser sí o sí. Es decir, la humanidad va a vivir con menos energía y menos materiales, quiera o no quiera. Y lo que está en juego es si lo hacemos por la vía de acometer un cambio que coloque el bienestar de la gente en el centro, o si se hace por una vía ecofascista, que es la que tenemos en marcha, ¿no? Entonces, defender realidades que están por encima de lo estrictamente local, donde nosotros nos podemos articular, es también una tarea central. A veces una pequeña moratoria a mí me llamaba la atención, ¿no? En un trabajo que estaban haciendo unos amigos así sobre metabolismo económico hace poco, uno de ellos, que es una persona más bien de organización política libertaria, ponía de manifiesto la diferencia que a veces se produce en el territorio con una pequeña moratoria en términos de urbanismo o en términos de infraestructuras. La repercusión que eso tiene en la conservación del territorio es brutal. No nos da lo mismo lo que hagan en las instituciones, y por eso, porque al final las actuaciones que hacen no es solamente que incidan en que tengamos más sanidad o menos sanidad, es que arruinan la posibilidad de que podamos tener vida en el futuro si machacan las condiciones que permiten la existencia humana, que entre otras son las de la naturaleza y la de la reproducción social cotidiana, lo que tiene que ver con el cuidado. Entonces no nos da lo mismo lo que se haga en la institución. Lo que se haga en la institución es central para que podamos tener y disponer de proyectos autogestionados y organizados también en lo local. Por eso insisto que me parece central y básico lo uno, como base, además de la creación de ese contrapoder que permita confrontar en la política confrontar y construir en la política institucional, pero lo otro no nos da lo mismo lo que pase. Y necesitamos, como sea, construir un sistema de organización institucional y política que de alguna manera cubra lo que nosotros queremos, que en la línea decías tú, lo que nosotros queremos colectivamente hacer, ¿no?
Luego tenemos también el problema, un tema muy interesante es lo que estabas planteando sobre el tema del éxodo rural, la descomplejización. Yo creo que es una clave clarísima, ¿no? Es decir, tenemos a la mitad de la población del planeta hacinadas en ciudades enormes que son verdaderos sumideros de energía, de materiales y además son verdaderos sumideros también de energía humana y de las propias personas, ¿no? Donde es cada vez más difícil poder desarrollar vidas que sean vivibles en condiciones adecuadas, ¿no? Pero tenemos también un problema grande y es la superación con mucho de la capacidad de carga de los territorios en los que tenemos. Es decir, un éxodo masivo al campo pone también en riesgo el mantenimiento ecológico y la capacidad regeneradora de la tierra. Es decir, que ahí existen también límites del propio medio rural para acoger a todas las personas que pudieran hipotéticamente salir de las ciudades. O sea que tenemos que mirarlo muy bien y por eso hay determinados elementos de planificación que son insoslayables, de planificación controlada democráticamente. Pero ahora mismo la superación de los límites del planeta existe y de los límites territoriales, por ejemplo, dentro del Estado español, exige cierta planificación económica que a mi juicio es insoslayable. Exige pensar en cómo van a evolucionar, cómo vamos a cerrar determinados sectores que si siguen funcionando lo que hacen es consumir bienes que no están disponibles porque son limitados y finitos para otras cosas que necesitamos, ¿no? O sea, ante el pico del petróleo, por ejemplo, planteamos la transición a las renovables, pero para transitar a las renovables hacen falta una cantidad de minerales y de energía para construir placas y molinos que directamente se están despilfarrando en otros usos ahora mismo, que podría llegar un momento en el que no fuera físicamente posible reconvertir el conjunto del modelo. Y esto obviamente con una disminución del metabolismo material de la economía, es decir, en el uso de materiales y energías brutal. Quiere decir esto que para mí ese problema no lo podemos, no se puede resolver solo en la esfera estrictamente local y en agrupaciones pequeñas. Hace falta determinados elementos de planificación inevitables que son necesarios para que también pueda existir lo otro, y la clave está en que esos elementos de planificación, a mi juicio, inevitables y necesarios, hay que hacerlos en un marco de Estado que efectivamente no es el que tenemos ahora, y con un sistema de servicios públicos que funcionen de otra forma totalmente distinta. Y decías lo de León, ¿no? O sea, en León efectivamente hemos descubierto que hay una parte de su territorio que está organizado así, pero la huella ecológica de León es exactamente igual que la del resto del Estado español. Es decir, la media de los leoneses utilizan lo equivalente, es decir, si lo utilizaran todo el planeta así, utilizarían entre 3 y 4 planetas. Quiere decir esto que los propios modelos, que incluso en esos territorios donde existen experiencias de gestión comunal y colectiva, los límites y el metabolismo están totalmente también superados. Entonces, yo creo que son elementos muy, muy, muy valiosos, y aunque sean estos son del presente, pero incluso los del pasado, me parece que son dignos de ser estudiados para ver con actualidad y con realismo qué es lo que podemos recuperar. Yo creo que hay cosas que merece la pena de recuperar de las formas de organización del pasado, igual que hay otras que no, ¿no? Pero yo creo que el no perder de vista la situación de absoluta extralimitación que tenemos ahora es importante para ver un poco por dónde enfocamos las propuestas, ¿no? Hola, vamos a ver, yo creo que actualmente la pulsión que está existiendo en lo que es el polo autogestionario, el polo de servicios públicos, que se está dando en todos los movimientos, que está habiendo en todos los, movimientos que incluso ahora mismo quieren conseguir el poder municipal, y es un tema clave, es un tema muy importante, y yo no diría que contradictorio, no, yo estoy más en la línea, bueno, pues de lo que ha dicho Yayo, de que durante un tiempo vamos a tener que convivir con ambos,
y la importancia es saber cómo proyectar la democracia en ambos, quiero decir. Entonces ese sería el elemento. El elemento autogestionario empodera a la población, luego es súper interesante y en eso hay que avanzar. Pero ¿a quién empodera? A una parte de la población, que eso es uno de los elementos que ha dicho, y sin embargo tenemos que aspirar a que la democracia, al menos a una gran mayoría de la población, la empodere también, y ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, cuando hablamos de servicios públicos, lo que no podemos decir es que lo que queremos es los servicios públicos que existen actualmente. Esa sería la clave, o sea, es que hay que cambiar los servicios públicos. Y yo creo que en este sentido, voy a poner un elemento más de los que ha dicho Yayo. Está el tema de la escala, que sí es muy importante, está el tema de la tecnología, está el tema de la financiación, el tema del dinero también, y luego pondré un ejemplo, y claro, y está el tema de la democracia de todo el conjunto de ciudadanos a los que esos servicios públicos les da el servicio. Quiero decir, esos serían para mí los elementos. ¿Y cómo entonces, digamos, podemos salir de esta contradicción? Y yo creo que es importante, cara, ya digo, a Ganemos, a Podemos, etcétera, todos estos movimientos que quieren captar el poder, pues yo creo que es democratizando todo. O sea, que decir, los movimientos que se empoderan en la autogestión también los puede controlar los ciudadanos, quiero decir, deben ser controlados también por los ciudadanos. Y los servicios públicos que son de titularidad municipal, vamos a decir en este caso, o estatal, en ese caso también tienen que ser controlados y participados por los ciudadanos. Yo creo que la palabra participación, control, rendición de cuentas son los elementos fundamentales que tenemos que integrar en ese discurso que tenemos que hacer. Digo, por ejemplo, digo por los ejemplos que se han puesto, no de Yayo, sino de los otros compañeros que han intervenido. ¿Cómo se puede la gestión del ciclo integral del agua? Yo pertenezco a la plataforma contra la privatización del canal. Y digo, ¿cómo la gestión integral del agua de la Comunidad de Madrid, cómo se puede hacer de la autogestión? Difícil. Yo digo ahora, en un principio, imposible. ¿Qué hay que hacer? ¿Mantener el modelo del canal de Isabel II que teníamos? No, pues en absoluto. Tenemos que hacer un nuevo modelo de gestión que esté controlado por los ciudadanos. Esa sería la manera de poder hacer esto. Lo mismo hablo de los servicios, digamos, sanitarios. ¿Cómo vamos a tener hospitales oncológicos, por ejemplo, a nivel de autogestión? Yo me acojonaría, sinceramente. No, tendremos que hacer ahí es donde interviene la especialización, la tecnología, etcétera, y por lo tanto tendríamos que controlar a los funcionarios, sí, y además meter una nueva cultura, que esto se ha hablado ya en algunos foros, es decir, el funcionario o el trabajador, que algunos no son funcionarios, son trabajadores laborales como otros cualquiera, deben ser controlados, claro, y deben tener otra cultura de la participación, porque sin esa cultura van a estar reaccionarios, van a estar en reacción. ¿Por qué? Por cosas muy, muy elementales, porque les van a tener que dedicar más tiempo, más complejidad a sus decisiones, etcétera, y todo el mundo huye de eso. O sea, huye, lo más claro es decir, si mando yo, ejecuto yo. No, ahora tienes que estar controlado por el ciudadano y tienes que darles cuentas permanentemente. Ese cambio cultural de lo que es, vamos a llamar las burocracias o los elementos, que a mí no me gusta mucho, pero los elementos que trabajan, es fundamental, y para eso evidentemente va a tener que haber control ciudadano, controlar a los funcionarios, controlar a la gente que hace la gestión o que hace las determinaciones políticas. Todo eso tenemos que hacer y hay que profundizar, y si profundizamos en eso, pues veremos que pueden coexistir, porque hay elementos que la autogestión va a ir ganando terreno y otros que se van a tener que hacer con servicios públicos, democráticos, participados, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la solución. Yo quería preguntar algo que últimamente, bueno, está sobre la mesa y no tengo una respuesta clara. Entonces, y es precisamente el modo o las maneras en las que ejercer ese control ciudadano, ¿no? Porque efectivamente me parece, o yo estoy bastante de acuerdo con lo que se ha planteado aquí, de que bien por nivel de escala, bien porque aunque tengamos proyectos de autogestión local nos afecta lo que se haga desde escalas estatales, etcétera, bien también
porque no todo el mundo tiene la actitud, las ganas, los conocimientos, en fin, yo qué sé, como para implicarse en proyectos de autogestión local. La verdad es que, pues no sé, la gente es como es y no va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces lo que sí me planteo es cuáles deberían ser esos mecanismos de control de lo público, ¿no?, que permitan gestionar lo público de una manera controlada. Y porque claro, por ejemplo, lo pongo con el ejemplo simplemente porque me parece que es ilustrativo, ¿no? Cuando ahora con lo de Podemos se están planteando estos dos modelos de estructura, y desde, por ejemplo, Santiago Albarrico, ¿no?, a quien tú conoces, pues plantea que si el modelo de Echenique cae en lo que llama el elitismo democrático, ¿no? Porque hay, bueno, yo lo explico un poco de esta manera, como una especie de curva de campana, ¿no?, de Gauss, que cuanto más oportunidad le das a la gente de participar, más participa, hasta cierto punto en el que se satura, en el que ya no saben cómo participar, no tienen tiempo, pues porque la gente tiene 1000 ocupaciones cotidianas, 1000 intereses más, y entonces, o sea, ese modelo de control, para que no esté cerrado, digamos, o limitado, porque al final es una reducción en vez de un aumento de la democracia, ¿no? Si se limita al final al hiperactivismo, ¿cómo lo elaboramos? ¿Cómo lo gestionamos? ¿En qué mecanismos más o menos concretos consistirían que permitieran un control efectivo de la ciudadanía, pero que fuera de toda la ciudadanía y no solo de, bueno, pues de la gente más motivada o con más tiempo libre, más concienciada, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me parece que ese es un tema importante que está sobre la mesa y que yo no tengo muy claro cómo resolver, pero me parece fundamental. Entonces, bueno, no solo para ti, Yayo, sino para los que estáis aquí, si se os ocurre, no sé, ¿cómo lo habéis pensado esto? Hola, vamos a ver, yo en el tema este he reflexionado bastante porque también estoy en la plataforma por una banca pública y efectivamente queremos otro tipo de plataforma. Entonces, a mí, ¿qué me ha ayudado? Me ha ayudado mucho conocer cómo lo han resuelto estos países de Latinoamérica, Ecuador, Venezuela, Bolivia, y entonces efectivamente el problema que lanzaba él, pues lo tienen solucionado de alguna manera. Bueno, primero hay que pensar efectivamente que la planificación es imprescindible. No se puede dejar problemas complejos así a iniciativa de... Los problemas complejos requieren estudio de la realidad compleja y requieren la planificación, que ellos lo resuelven como planificación descentralizada y participativa, es decir, todo lo que se pueda resolver desde abajo se resuelve desde abajo, pero luego lo que no se puede resolver desde abajo hay que resolverlo desde arriba. O sea, ese principio de la planificación descentralizada participativa es fundamental. Luego, ¿cómo han resuelto ellos el problema? Por lo menos en teoría. Luego está la gente, como dices tú, hay que contar con la gente, que no todo el mundo participa. Y se lleva uno una gran desilusión cuando uno piensa que todo el mundo tiene que resolver y luego a lo mejor no resuelve. Ellos lo han solucionado de dos maneras. Han creado dos poderes más, recogidos en la Constitución, que son el poder ciudadano y el poder electoral. Entonces, en ese poder ciudadano se crean instituciones, ya no son gente así que a ratitos va, sino instituciones que permiten que ese control sea efectivo y continuo. Por ejemplo, en Ecuador, ¿qué instituciones hay que existen? Bueno, pues está una cosa que se llaman las veedurías, con presupuesto de todos, del Estado, vamos a llamarle. Están las veedurías, están las sillas vacías, están las contralorías, está la planificación vecinal, es decir, pero todo con dinero institucional. Y bueno, vosotros los del agua habéis visto que para que eso dure, la propuesta vuestra es que haya financiación, no a base de cuotas, a ver que si ponemos 3 euros o 4 euros, no, financiación fija de esos controles. Y que desde luego las leyes apoyen porque está metido en la Constitución. O sea, que hay que crear ese poder recogido en la Constitución, hay que recogerlo, ese poder popular tiene que estar recogido en la Constitución. Bueno, pues entonces lo que está claro es que en lo público necesitamos otra nueva gestión, porque no basta lo público tiene que funcionar. Y tiene que funcionar bien y necesita una gestión eficiente, donde serán las dos cosas. Los técnicos lo tienen que hacer bien, pero los controles tienen que
coordinarse y deben efectivamente, y con el principio también de responsabilidad. La democracia no es hacer lo que me da la gana, la democracia es asumir las consecuencias, la responsabilidad. Bueno, pues nada más, son estas cosas que tengo aquí apuntadas. Pues sí, bueno, vamos a dar otras 3 palabras y solamente decir que también, tanto en Economía Sol como en otras asambleas del 15M, planteamos el tema de la suficiencia financiera. En Economía Sol lo hicimos de manera casi histórica en relación con esos servicios públicos. Y cuando hablábamos de suficiencia financiera, hablamos justamente del acopio de esos recursos sociales para dar satisfacción a esas necesidades tan esenciales de las que estamos hablando. Y también decir que con relación a lo que decía el compañero, también el 15M, a través, la primera fue Marea Azul, hizo un referéndum del agua, o sea, una consulta ciudadana. Esos mecanismos de consulta ciudadana, de referéndum, serían, y su diseño a través de esa nueva institucionalidad que se está proponiendo, ese diseño de esa nueva institucionalidad daría lugar a que tuviésemos mecanismos permanentes, estables, de control ciudadano a partir de las consultas y los referéndums que tendrían que hacerse a escala en función de los recursos y de las necesidades y de los problemas a los cuales tuviéramos que hacer frente. Bien, doy la palabra al compañero que me la había pedido, y luego tendría José Manuel y luego nuevamente José Luis. Bueno, yo quería hablar sobre el tema de la globalización. Actualmente, claro, cuando hablamos de la globalización, pues lo pensamos siempre de una forma negativa. Siempre pensamos pues en multinacionales que mandan las leyes a los gobiernos, en capitales que se mueven libremente sin ningún control, etcétera. Pero la realidad es que el mundo cada vez es una aldea global, cada vez más. Hoy en día pues podemos viajar y sobre todo podemos comunicarnos, y además tenemos un poder de destrucción a nivel global. Es decir, lo que hagamos en un pequeño país puede repercutir pues casi a nivel mundial. Entonces yo creo que tenemos todavía la mentalidad de nación, ¿no? O sea, estamos todavía tenemos en la cabeza la mentalidad de nación, y pensamos que hay que ir desde lo local hasta lo nacional. Y yo pienso que los países, pues se llame España o podría llamarse Cataluña, da lo mismo, se han formado en base a fronteras que siempre tienen que tener un ejército que las defienda. En cuanto no hay un ejército, las fronteras pues rápidamente son absorbidas por otro, pero siempre en base a países o naciones. Y yo creo que eso es un poco partiendo de lo local. Tenemos que tener también una mentalidad global. Es decir, si yo hoy contamino el río de mi pueblo, pues no solo estoy perjudicando a mis vecinos de mi pueblo, estoy perjudicando a lo mejor pues a los pescadores que les llega, que se les mueren los peces por la contaminación en el mar, o estoy perjudicando a lo mejor al país que está al otro lado del océano porque le cae la lluvia ácida. Entonces, los organismos que tenemos que crear, aparte de ser organismos con visión local, o mejor dicho, desde una perspectiva, desde una base local, tienen que tener una mentalidad global, es decir, tienen que tener una visión global. Por supuesto que tienen que ser organismos democráticos y organismos al servicio de la gente, pero siempre pensando en una visión ya muy por encima de las naciones. Yo creo que las fronteras hay que empezar a abolirlas mentalmente y luego ya físicamente, si se puede, y pues desde los organismos locales tenemos que crear organismos a nivel global que controlen, es decir, que desde lo pequeño controlemos, pero siempre con una visión más allá, más global. Nada. José Manuel. Hola.
Sí, hola. Bueno, pues después de ver un poco, porque yo no he estado mucho en estos debates que han levantado lo de los comunes, entonces ver un poco el panorama, para mí, yo creo que si nos preguntamos por qué se ha discutido tanto y por qué estamos aquí, yo creo que hemos de responder con claridad, porque es el primer punto a aclarar. Es porque allá por el año 92 el grupo vinculado a la revista The Ecologist en inglés pues decidió proponer como término que sintetizara las protestas y unificador como especie de comodín el tema de los comunes. Y entonces por eso hablamos aquí de comunes y no de comunales o esto, porque un poco importamos esta serie de reflexiones que proceden pues de ahí, ¿no? Y entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta eso, pues yo creo que para mí, hombre, tendríamos que crear un marco general de reflexión, porque es que, claro, los comunes en Inglaterra tuvieron todo un trasfondo tremendo, cultural, de bifurcación histórica básica, con toda una serie de aspectos, como esa especie del acta, especie de constitución, que pretendieron sacar por otro lado, pero que no salió. Entonces, bueno, se orientaron las cosas de esa manera, y entonces ahí tiene una impronta muy fuerte ese término, que no tiene en otros países, porque aquí comunes, no sé, o es muy general, o si no hablamos de comunales y ya parece muy concreto, y no ha tenido en nuestra historia pues esa retranca. Entonces, por lo tanto, yo creo que si lo usamos, pues deberíamos ponerlo en un contexto de reflexión más amplio, para ver, porque si no lo usamos como comodín y aparece ahí todo, hasta los servicios públicos, claro, que no tienen que ver para nada con eso, o los cuidados, o todas estas cosas, que claro, son temas importantes, porque la cuestión esta de los comunes procede en realidad de un cambio de propiedad, y entonces ahí habría que separar claramente para ver de qué estamos hablando. Si estamos hablando de la propiedad, no de procesos, vamos, de actividades, es decir, de otras cosas, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo lo que sugiero, en primer lugar, es que habría que insertarlo en una reflexión de largo recorrido de cómo la propiedad se ha ido simplificando con el advenimiento del capitalismo y el proceso colonial, porque antes había unas formas muy complejas, claro, de apropiación, uso, etcétera, del territorio en general y de todos los recursos, etcétera. Entonces ahí ya con el comercio colonial, con todo esto de la colonización, pues claro, se empezaron a apropiar directamente de cosas, porque iban a sitios y decían, bueno, pero esto parece que no es de nadie, y para nada, sí que era de alguien, pero es que no veían que había otras formas de propiedad distintas que la propiedad, esa que hoy día se llama burguesa, del derecho al uso y abuso de la cosa poseída, sino que se solapaban instituciones complejas que no eran para nada reconocidas. Bien, pues todo esto se ha ido simplificando, y en este país existían esas instituciones complejas también, porque todo procede, pues igual en Inglaterra, antes de que triunfara y todo este movimiento y se liquidara el tema de los comunes, pues entonces ya se simplificó. ¿Y cómo se simplifica? Pues predominando esa propiedad, ese único modelo de propiedad, que es el derecho a uso o abuso de la cosa poseída, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esa evolución, pues lo que hay que tener claro es que eso fue unido con la idea ya también unificada de sistema económico y idea unificada de riqueza, porque antes no había ninguna idea unificada de riqueza. Lo principal riqueza eran las tierras con todos sus recursos y ya lo que se llaman los bienes raíces, etcétera. Entonces ya luego el dinero, esas cosas eran peccata minuta.
lo importante eran las otras cosas y sobre ellas pues había toda una serie de derechos de uso, etcétera, pues el uso del vuelo, del suelo, de todas estas cosas que existen pues mismo aquí en nuestra historia, de usos compartidos, etcétera, de usos comunales, de adscripción, pues después esas figuras comunales, de propios, etcétera, que eran inalienables los bienes, entonces, etcétera. Entonces, en esa complejidad, pues fue triunfando esa idea unificada de riqueza con el predominio ya de lo mobiliario y en particular del dinero, porque todo eso, hasta la propia tierra, ya se piensa que se puede vender, comprar, y entonces se traduce también en dinero, y entonces ahí, por lo tanto, triunfa una idea unificada de riqueza, y lo necesario es que haya una idea unificada de propiedad también, que es esa propiedad exclusiva y del derecho al uso y abuso y todo eso. Y bueno, pues por ahí es donde han ido evolucionando las cosas, y el primer paso, claro, es convertir los bienes vecinales, comunales, todo esto, en bienes de propios, que ya son precisamente el derecho exclusivo, claro, de una entidad, que puede ser el ayuntamiento, y ahí puede venderlos, puede hacer lo que sea, o pasa, claro, a ser propiedad en general del Estado, con esa misma figura de, por lo tanto, de propiedad. Entonces yo creo que lo que deberíamos estar discutiendo con los comunes es volver a revisar la teoría actual de la propiedad, que es lo que yo he insistido bueno, y he escrito, bueno, mismo en este libro que estaba releyendo, porque voy a hacer ya la segunda edición, pues aquí reivindico la necesidad de una nueva teoría de la propiedad, porque la actual pues está por completo obsoleta, es una creación, vamos, del 17, 18, entonces precisamente apoyada pues en la propiedad frente al antiguo régimen, y apoyado en el trabajo, porque se supone que es fruto del trabajo, y hoy día para nada el grueso de la propiedad ni es fruto del trabajo de quienes lo poseen, y entonces ni tiene que ver con el uso ni con nada. El grueso de la propiedad hoy día son activos financieros, y entonces ¿qué dicen los comunes de los activos financieros? ¡Hala! Pues si no decimos nada, aviados estamos, ¿no? Entonces tendremos que revisar qué hay dentro de ese patrimonio, entonces para dentro de lo que hay, que es tan variopinto, pues habrá que darle tratamientos diferenciados. Lo que no tiene sentido es decir que todo eso es sagrado, no se puede tocar, que es un poco la historia, ¿no? O entonces liquidar toda la propiedad. Pero bueno, ¿qué es esto? Pues si la propiedad es un mero derecho variopinto, ¿no? Que incide sobre 100.000 cosas diferentes. Entonces, ¿cómo vas a abolir todo eso? Tampoco tiene sentido. Más bien lo que hay es que revisarlo, y entonces precisamente la propiedad, como existe hoy día con los activos financieros en general, pues sin deber alguno, pues en realidad es un privilegio, y entonces estamos manteniendo sagrados los privilegios que existen y a los privilegiados de esta sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que revisar, en primer lugar, la teoría de la propiedad, y entonces usar la reflexión sobre los comunes, sobre esas figuras complejas que antes existían, donde tiene que haber un sujeto, como decía Yayo, claro, que es pues una colectividad, un colectivo, que entonces que dé uso a eso común, etcétera, y entonces rija unas leyes, lo gestione, etcétera. Entonces ahí yo creo pues que es donde puede haber todo ese margen, porque bueno, yo por otra parte también creo que mientras estamos discutiendo esto y los comunes, no sé qué, pues resulta que están diariamente tomando decisiones sobre lo público, pues qué sé yo, quién sabe lo que está haciendo ahora el Banco Malo con todo nuestro dinero, pues comprando o vendiendo cosas tal en una opacidad absoluta. Quiero decir que yo creo que como movimientos sociales deberíamos tratar de exigir pues un poco de transparencia en esas cosas, y entonces, o igual pues el tema de movimientos, redes sociales, pues se intenta hacer, pues qué sé yo, monedas sociales, no sé qué, pero bueno, y las cajas de ahorro, ¿y qué se van a hacer con todas las sucursales? ¿Se van a vender al primer ahí a una entidad tal, cuando eran los últimos restos de lo público en el sistema financiero? Joder, pues yo creo que es que todo esto son cuestiones importantes del día a día.
Entonces yo creo que la reflexión, por una parte de largo, vamos, recorrido y a fondo para contextualizar las cosas, pero otra lado sin de ver pues lo inmediato, porque es que nos están toreando día a día y entonces aquí estamos entretenidos tomando el sol en el Retiro, que es muy agradable, pero debíamos también pues preocuparnos y bueno, de hecho hay denuncias, el tema es que no se da abasto, pero vamos, tampoco dejar de ver pues eso tan súper concreto de qué se está haciendo con la propiedad de lo público sobre todo y con todas estas cosas. Nada más, pues. A ver, una cosa muy rápida, que para mí se está confundiendo institucional con estatal. O sea, cuando se habla de las instituciones, parece que algo se gestiona a nivel local y si no hay que ir a las instituciones, y las instituciones son el Estado, pero o sea, creo que ahí hay un error. Lo institucional no es solo lo estatal, o sea, una asamblea es una institución en un momento dado, o sea, que eso por una parte. Luego, también creo que se está cometiendo el error de pensar que la complejidad solamente lo puede resolver la institución del Estado. Es decir, tenemos problemas locales y por lo tanto la única manera de resolver esos problemas locales cuando son supralocales no es de otra forma, sino llevándola a una entidad que está por encima y que aparentemente es la que resuelve las cosas cuando se ponen chungas. Yo creo que ahí un poco damos un salto antidemocrático, por decirlo de alguna manera. Es decir, si estamos en la democracia de base y la democracia de base no está dando los frutos necesarios porque el problema trasciende, pues habrá que apostar por más democracia de base. Es decir, habrá que ir a federaciones o a mancomunidad o a mancomunarse con la gente que haya que mancomunarse y resolver los problemas ahí, ¿vale? Luego, creo que hay que salir de la dicotomía de público y privado para irnos a una dicotomía que a mí me parece mucho más interesante, privado-común. O sea, entendiendo por privado también lo privado estatal. Es decir, que yo creo que estamos cayendo en el error de esa dicotomía y creo que somos presos muchas veces en las luchas de esa concepción. Y voy a poner un ejemplo, el tema de la marea blanca, que además estamos debatiendo en Interbarrios. Creo que la marea blanca ha hecho una lucha encomiable con un derroche de esfuerzo ingente para tener un resultado realmente poco satisfactorio, en la medida que su éxito tiene que ver con devolver a los agentes privatizadores el bien y sin tener el control. Y eso me parece absurdo. O sea, me parece que ahí las luchas se han equivocado. Creo que la marea blanca en este momento podría postularse perfectamente toda esa organización que tiene interna como institución para gestionar la sanidad y no como institución para organizar luchas y hacer manifestaciones. Y creo que a lo mejor ese es el salto que se tiene que dar desde los movimientos sociales para realmente que lo común en las luchas concretas se realice. Bueno, vamos a dar nuevamente la palabra a Yayo. Solamente recordar que una vez en la plaza en la Puerta del Sol, en una de las asambleas que tuvimos también sobre este tema, ya decíamos que como en el horizonte de la lucha por la defensa de los servicios públicos está la recuperación de los bienes comunes. Podríamos decir también que en el horizonte de estos dos, tanto de recuperación de bienes comunes como defensa de servicios públicos, está una reformulación necesaria en ese horizonte, tanto de necesidades como el concepto de propiedad, como asimismo el concepto de riqueza, tal y como ha señalado José Manuel. Bueno, yo le dejo la palabra a... Sí, bueno, ya tenemos... Vale, A ver, sí. Nada, yo un poco lo que quería plantear era un poco al hilo de también la última charla que hubo la otra semana, porque claro, todo esto de gestionar lo público
público y tal, ¿no? A mí personalmente el venir estas cosas y tal, incluso con mi vida, ¿no? Que no tengo así muchas cargas familiares, me supone organizarme y tal, ¿no? Pero si nos ponemos a observar, generalmente el tipo de gente que viene a estas cosas es generalmente gente que no tiene cargas familiares, o si tiene peques pues ya son mayorcitos y tal, ¿no? Entonces, pues si no gestionamos, pero súper bien todo el tema de los cuidados, socializamos más los cuidados, porque ya no se trata solamente de peques que los tenemos segregados, porque mira todos los que hay aquí, ¿no? O sea, no se juntan con nosotros, o nosotros no queremos juntarnos con ellos, sino también pues las personas con dependencias. Entonces, si todo eso no lo tenemos resuelto, hay mucha gente que decimos, es que la gente no participa, es que gente participa en sobrevivir, y en que sobrevivan los que le estén alrededor. Entonces yo creo que es fundamental, ¿no? Porque si no, vamos, 4 que tenemos nuestra vida mirada desde los mundos de yuppie, de no tengo niños alrededor, ni ninguna persona con demencia, ni nada, y entonces si no resolvemos eso, no participa todo el mundo tampoco. Bueno, un montonazo de cosas para las que obviamente no tengo respuestas, ¿no? Pero por seguir compartiendo algunas de las cosas que se han planteado. Bueno, yo comparto totalmente el análisis que ha hecho José Manuel sobre el asunto de la propiedad. Yo creo que es un debate absolutamente central y complejo, que además, si va asociado con la noción de riqueza, nos lleva a darle una vuelta y a reflexionar y cuestionar también algunas cosas que hemos interiorizado, ¿no? Cuando hablamos de reparto de la riqueza, hay cosas que con un concepto complejo de riqueza obviamente no se pueden repartir. Tendremos que usarlas si son bienes normalmente generalizables, pero no podemos pensar en repartir una fuente de agua, un manantial, una serie de historias. Lo que tenemos que ver es cómo usarlo colectivamente. Y esto me lleva a plantear una cosa también que a mí me parece central porque tiene que ser debatida y acordada colectivamente y ver cómo lo hacemos, ¿no? Si nos planteamos que estamos en un sistema con recursos finitos, en un planeta parcialmente degradado, en un modelo en el cual hemos superado con mucho las capacidades de nuestros propios territorios, y pensamos en sociedades donde todas las personas tengan acceso a los mínimos para estar vivas, obviamente esta distribución o este acceso a la riqueza tiene que tener una dimensión normativa. A mí me lo parece. Quiero decir que la forma de asegurarnos que la gente acceda a lo mínimo necesario implica tener también alguna consideración normativa acordada democrática y colectivamente de cómo vamos a hacer para que unos cuantos no extralimiten su capacidad de poseer o de destruir recursos, esa ley de uso y abuso que impide, entre otras cosas, que gente acceda a los mínimos, ¿no? Y a mí me parece que ese es un debate central. Luego algunas de las cosas que se han ido planteando, ¿no? Yo creo que en el tema de los comunes, cuando hablaba y yo defiendo que las formas de gestión de los comunes y darle una vuelta en esa línea es súper necesario y además absolutamente deseable en el plano local como creación de contrapoder y de gestión de elementos y servicios de la vida cotidiana. Yo creo que hay un elemento en el que no se nos puede ir la pinza, ¿no? Y es que hay recursos que no los tenemos, que hemos perdido el control sobre ellos. Y la recuperación del control sobre esos recursos es central. Es decir, hoy quien tiene la información de cuáles son las fuentes energéticas que quedan, en buena medida son las empresas energéticas. Entonces, podemos hablar de pobreza energética y de reparto de la riqueza, pero el control de esos recursos lo tienen ellos. Por eso hay determinados elementos de socialización, elementos básicos que son centrales. Y ojo, socializar no es lo mismo que nacionalizar. Es decir, conferir la propiedad estatal a los recursos públicos no nos garantiza para nada que sean socializados, porque está todo lo que ha comentado José Manuel, que el Estado puede manejar un concepto de propiedad y lo maneja absolutamente igual que el de la propiedad pública. Cospedal, por ejemplo, planteaba vender los montes comunales. En Grecia se han planteado vender islas para poder sostener el tema de la deuda.
Es decir, que eso nos lleva a una reflexión ahí importante, pero socializarlo es básico para poder decir que lo vamos a gestionar. Si no lo tenemos, ¿qué vamos a gestionar? En este proceso, por ejemplo, de acaparamiento de tierras que se está dando en África, en determinados lugares de América Latina, por partes de empresas multinacionales, nos podemos hinchar a hablar de gestionar el recurso, pero que el recurso no lo tenemos, o sea que ahí también hay algunas luchas que yo creo que es interesante que pongamos el foco en ellas, ¿no? Luego ha salido en varias intervenciones y a mí es un tema que me preocupa también, todo ese tema, en la última, por ejemplo, salía de los tiempos para la participación, cómo hacer, qué modelo de control. Yo no tengo ninguna solución, tengo intuiciones, pero creo que es un debate absolutamente central. Y una cosa en la que voy pensando cada vez más es que hay un elemento en la participación y control, no digo que, o sea, digo, una parte de la gente que participe en órganos de participación y control, yo creo que tendría que ser incluso por sorteo. Es decir, yo creo que los fenómenos de insaculación que se han puesto en práctica en algunos sitios son necesarios, porque de alguna manera toda la gente, si tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y el participar en la vida política, dejando de alguna manera, es decir, haciéndolo compatible con la esfera del trabajo mercantil, haciéndolo compatible con la esfera del trabajo de reproducción social cotidiana y de cuidados, es decir, observando una organización de los tiempos que permita hacerlo, yo creo que es central. Primero porque es una escuela de formación democrática y segundo porque también es ayudar a que aquellas personas que tienen cierta tendencia, muchas personas, porque, cuando participas en colectivos y en asambleas te das cuenta de lo frágil que es la democracia, de la cantidad de horas que lleva la deliberación, de los delicados que son los consensos, y ese elemento hace que si solamente participamos ahí la gente que tengamos una cierta predisposición, creemos esas élites democráticas o tengamos que pensar en que son ciudadanas heroicas las que renuncien a un montón de espacios de la vida, las únicas que participen en eso. Yo por eso creo que los órganos de participación ciudadana con capacidad decisoria, consultiva y tal, el tema del sorteo tiene que ser también un tema necesario, ¿no? Luego, existir. Porque cuando no existe, lo que pasa es que el Estado o la política institucional se desparrama. Es decir, que es muy deseable que exista. Aurora hacía referencia al tema de por ejemplo, de las figuras institucionales que se han creado en Ecuador, ¿no? Se han montado todas esas figuras institucionales, pero Correa está apostando por el extractivismo a saco, arrasando con derechos de montones de pueblos y de comunidades indígenas. O hay un movimiento social que presione porque eso no sea así, o Correa tira por la vía de la explotación productivista más salvaje, igual que la de otros lugares, ¿no? Por eso a mí eso me parece que es central. Y luego, señalabas tú al final lo de que puede haber cierta tendencia a considerar que la complejidad solamente se resuelve en escalas superiores a la local, ¿no? Yo creo que no hay que caer en ese error. O sea, yo insistía mucho al principio cuando hablaba de lo que había sido tradicionalmente la idea de comunes y me refería a la arquitectura vernácula o a la agricultura que respeta la vocación de cada territorio o a la organización en lo local, que es fruto de un conocimiento muy complejo, de un conocimiento que abarca y que pone en relación la tierra, la ecología, la relación entre las personas y que hacía de la política más un asunto de relación entre personas que de relación de las personas con las cosas, que es lo que hace el capitalismo, apostar por regular la relación entre personas y cosas y no la dimensión relacional entre la gente, que es la que permite deliberar y llegar a acuerdos de cómo se accede a la riqueza o cómo se gestiona la propiedad, ¿no? Pues, es decir, que hay complejidad en lo local. Yo lo que digo es que hay escalas de complejidad que pueden ser resueltas en lo local y otras escalas de complejidad que no pueden ser resueltas solo en lo local, aunque los movimientos sean locales, ¿no? Por ejemplo, el tratado de inversiones que está negociando la Unión Europea con los Estados Unidos, el TTIP. O sea, frenar eso es esencial, porque mientras nos articulamos en lo local, esta gente llega a un acuerdo y resulta que se saltan
por encima de todo, toda la normativa y moratorias que se han puesto, por ejemplo, a la expansión de los químicos a saco, a la expansión, te pueden quitar por medio una moratoria que un Estado haya puesto al fracking, y dicen que eso contraviene la competitividad en términos comerciales, y se saltan de un plumazo pues todos los frenos que hayamos podido poner de una forma más o menos democrática a ese modelo expansivo, ¿no? O sea, frenar eso es central, porque si no lo frenamos, por mucho que construya, o sea, no vamos a tener tierra para pisar ni recursos de los que tirar para poder construir en lo local. Es un poco el asunto, ¿no? Y bueno, habría mil cosas más de las que habéis dicho, que yo creo que son interesantísimas, y cada una de ellas abre debates a saco, pero por no enrollarme más. Sí, yo nada más que quería manifestar mi desacuerdo con el compañero José Manuel, ¿no? Me parece que, como ha dicho la compañera, hay asuntos como el TIP, en fin, determinadas potencias que se encuentran en declive, determinados gobiernos, determinadas instituciones, que me parece una idea idealista y en el mal sentido, porque el idealismo es no basarse en cosas que materialmente se pueden hacer. Y a mí me parece una idea, la del compañero, completamente idealista, ¿no? Es que las instituciones pueden ir por libre y pueden hacer las cosas por libre. Bueno, primero, aquí hay una gran potencia, ¿no?, que se llama Estados Unidos, que lo que hace es, es arrasar con todo lo demás para que prevalezcan sus intereses, como ha dicho la compañera al final del discurso con el TIP. Y para eso es esencial que haya un poder global, lo siento mucho, porque si no, no vamos a parar porque ellos, además, ese discurso que tú utilizas les sirve a ellos, porque ellos van contra los fundamentalistas árabes, cuando no nos dicen la verdad de lo que hay detrás del fundamentalismo, porque no les interesa decirlo, no les interesa que hay una burguesía solapada ahí, árabe, que lo que quiere es administrar sus recursos. Eso no les interesa decirlo a ellos, por eso son terroristas y son malísimos, ¿no? Entonces, claro, los Estados Unidos hacen ese discurso, ¿no?, que es muy peligroso. Y a mí me parece que para luchar contra las injusticias que origina el capitalismo, tenemos que pensar de manera global. Cosita menor que se me había, menor pero no tan menor, que se me había olvidado de la primera ronda de intervenciones, ¿no? Ha habido un momento en el que una de las personas que ha intervenido ha señalado un poco el tema de que los servicios públicos que tenemos, a mí me ha dado la sensación como que descalificaba un poco el tema, que son servicios públicos que en realidad nos los han dado así como migajas y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo, partiendo de una visión absolutamente crítica y de la necesidad de repensarlos, sí que me parece que tenemos que intentar no tirar el niño con el agua, es decir, no tirarla con el agua sucia, ¿no? Y era simplemente un poco comentar algunos, y esto se centra más en el plano de la pura experiencia personal, ¿no? Yo tengo 49 años, mi padre se murió cuando yo tenía 14 y se puso enfermo cuando tenía 11, con una enfermedad terminal, ¿no? Estuvo 4 años agonizando en casa, básicamente consumiéndose cada vez más. Somos 5 hermanos, yo era la mayor entonces. Cuando murió mi padre yo tenía 14. En aquel momento la seguridad social no cubría el tratamiento de la enfermedad que tenía mi padre. Y el resultado fue que mantenerle vivo durante 4 años supuso un endeudamiento de toda la familia brutal. Cuando terminó la enfermedad y había muerto, le debíamos dinero hasta no se sabe quién. Y cuando llegó el tema de las pensiones y todas estas historias, pues resulta que a mi madre le quedaba una pensión de viudedad ridícula, y a cada uno de nosotros, de los 5 hermanos, nos asignaban una pensión en aquel momento de 5.000 pesetas, ¿no? Yo me pasé toda la adolescencia con cortes de luz, con cortes de agua, con problemas de llegar a fin de mes acuciantes, y esto es una situación que vive hoy montones de gente. Para mí ahora vivir cómo se desmantela el que si yo me pongo enferma
pueda ir a un hospital y sea quien sea, o sea, y tenga los recursos que tenga, que puedan atenderme de un cáncer terminal, o que puedan o que tenga derecho a ir a una escuela, es que es una cosa que por mucho que no sean los que queramos, que por mucho que no que se hayan conseguido como se hayan conseguido, es para mí un elemento objetivo de justicia y de respeto a la vida de las personas y de supervivencia central, ¿no? Entonces tenemos que pensar un poco en cómo reconvertirlos de la forma que los queramos, pero joder, es que el tema de que la gente pueda tener una pensión de jubilación, que es una cosa que no nos la ha regalado nadie, que es fruto de las luchas obreras de un montón de tiempo, que es fruto de haber llevado también a la política global iniciativas que en aquel momento fueron gestionadas al modo de los bienes comunes, como fueron las mutuas, como fueron las cajas de resistencia. Lo tendremos de alguna manera que mejorar. Tendremos que además, tendrán que estar controladas políticamente y democráticamente, pero eso a mí me parece que es que no lo podemos despreciar así como así, y no digo que nadie lo haya hecho, pero sí quería un poco, es decir, que hay mucha gente aquí que ya empieza a no tener eso, es decir, empezando por las personas migrantes, a las que no se les reconoce ningún derecho a nada, o lo que tiene que ver con el cuidado de la gente y de la dependencia. O sea, lo que está siendo ahora mismo la atención a personas dependientes en muchos hogares es un drama brutal para montones de mujeres, mayoritariamente, que son las que se ocupan en él, ¿no? De ello. Bueno, esta vez voy a intervenir yo también, a propósito de lo que acaba de decir Yayo. Decir, por ejemplo... No, espera, ya, luego te lo... Sí. Bueno, pues... No, es que creía que... No, que creía que te habías confundido de nombre, porque yo no había dicho nada. No era Josman, bueno, otro, era... bueno, por eso digo, y es que me queda un poco perplejo. Me he confundido. Bueno, por eso, decir que ese modelo, que efectivamente surge fundamentalmente en Europa, de servicios públicos y tal y como le conocemos, y que durante también décadas ha intentado extenderse en muchos países de América Latina, de donde yo procedo, pues también es esencial en América Latina ahora mismo que eso no se bloquee e incluso que no se pierda, y que la defensa por esos servicios públicos no se pare, porque esos servicios públicos ya no exclusivamente para blanquitos. En Colombia, por ejemplo, la cobertura de determinados servicios públicos para poblaciones indígenas, para poblaciones afroamericanas, para un montón de poblaciones, es absolutamente esencial. Y justamente ahora mismo muchas de las luchas que se están produciendo en aquellos países es porque esa cobertura o no se bloquee o se extienda o no se desmonte, porque desmontarla implica muertes concretas, y eso lo estamos viviendo en todas partes. Entonces yo también apoyo ese planteamiento que ha dicho Yayo. Ahora, con relación a otra propuesta que hacías, que además surge muy a propósito en este momento, cuando estamos planteando instituciones justamente de control, de cómo se articula ese control, de nueva institucionalidad, y olvidémonos de a qué le llamamos institucionalidad estatal o no, nuevas instituciones, o sea, nuevos lugares o nuevos ámbitos de gestión con carácter normativo, o sea, que sepamos dónde empieza, dónde termina, quién lo hace y cómo lo hace. Y efectivamente, en esos ámbitos de gestión, que no solamente deben de ser, y ahí es, digamos, la apuesta que yo hago, no solamente esos ámbitos que nos han reservado para la participación, o sea, no solamente aquellos ámbitos, por ejemplo, en la gestión de empresas públicas, o por ejemplo, en la gestión de determinadas escuelas, colegios, hospitales y tal, y que te dicen, bueno, este es el ámbito para la participación y hasta aquí usted puede llevar, que normalmente ni siquiera son vinculantes las decisiones que se toman en esos ámbitos de participación. Entonces,
Yo estoy absolutamente de acuerdo en que eso tiene que ser rotativo, pero además muy rotativo y además por sorteo, ojalá fuese por sorteo, y incluso iría más allá. Hay instituciones, de representación ahora mismo en los ayuntamientos que también deberían ser por sorteo. O sea, cuando en determinado momento se agotan las listas de propuestas a concejales y tal, es que en determinados momentos esto debería, cuando esto ya se agotan aquellos que voluntariamente se ofrecen, es que a partir de un determinado momento es que esto tendría que ser de carácter muy rotativo y en la medida de lo posible por sorteo, porque tenemos que empezar en esa nueva cultura a sentir y a percibir que muchas de las decisiones que se toman a nivel político son decisiones que tendríamos que estar tomando nosotras, o sea, las personas que estamos directamente afectadas y compelidas para esas decisiones, y que en realidad lo que estamos es una y otra vez delegando eso. Entonces la posibilidad de que se rote, incluso con los recursos que son sociales para que eso se pueda financiar, lo que decía la compañera, la gente no tiene tiempo, no tiene capacidad para asumir esas responsabilidades. Pues oye, se rotan y se financian, y además se escogen por sorteo, de la misma manera que tú tienes que participar en una mesa electoral como inspector, o no me acuerdo cómo se llama el término, interventor, pues de la misma manera deberías poder participar en los órganos políticos que de alguna manera administran las instituciones y muchos ámbitos de decisión política. Deberías tener esa obligación, o sea, eso tendremos que poco a poco ir cambiando esa cultura para que asumamos que esas responsabilidades las tenemos que asumir y que no es cuestión exclusivamente de delegar una y otra vez para que sean otros los que asuman eso. Bien, yo no sé si hay alguna otra intervención, alguna otra palabra. Deciros que estamos aquí los domingos que podemos organizarlo, bueno, que nos dejan organizarlo, y que además contamos con ponentes pues como Yayo y como otras personas que tan generosamente dedican aquí unas horas de su domingo a trasladarnos y a participar con nosotros en este tipo de debates. Seguramente nos dará tiempo para hacer pues algún otro debate más en el mes de noviembre. Algunos intentaremos que sean 2 debates más en el mes de noviembre. Colgamos toda esta programación de debates y de domingos de economía en nuestro Facebook, en tomalaplaza.net. Veréis ahí, o simplemente entrando en cualquier buscador, Economía Sol, Domingos de Economía, ahí estará publicado exactamente cuáles son las charlas que damos, las que hemos estado colgando a lo largo de casi 3 años de constante digamos, organización de este tipo de debates, y que están allí en los vídeos. Tenéis también acceso a todos los vídeos de todas las charlas que se han venido dando, y os seguiremos invitando a través de redes en las que seguiremos publicando la convocatoria de estas charlas. Y no sé, muchísimas gracias por dedicar, ya digo, estas horas a debatir con nosotros sobre este tema que consideramos tan esencial para todos nosotras. Estos neoliberales, desde mi punto de vista, han tenido una cosa buena, y es que precisamente han visibilizado algo que estaba escondido, o algo que ahora nos estamos enterando muchos aquí en España, que la mitad del territorio, por ejemplo en la provincia de León, está siendo gestionado todavía por juntas vecinales, ¿no? Creo que tenemos modelos de gestión aún vivos en este país, y creo que son totalmente desconocidos, y me parece además que ese desconocimiento es interesado, que realmente no sabemos que están ahí porque hay otra realidad que nos la oculta, ¿no? y que lo que intenta es de alguna manera que esa realidad no la conozcamos. Creo que desde las ciudades, ciudades como Madrid, estamos hablando del problema de la escala, ¿no? Que por ejemplo Madrid introduce un problema muy importante, que por ejemplo el calentamiento global introduce un problema muy importante, pero creo que caemos en un error que tiene mucho que ver con
con los planteamientos de la izquierda clásica, que siempre ha planteado que a problemas globales tenía que haber soluciones globales. Eso no va a ocurrir nunca. Y ese fue, por ejemplo, uno de los problemas de la Internacional Comunista, ¿no? O sea, se quiso hacer la revolución a la vez en el mismo momento, porque se hizo una lectura que si el problema del capital era global, el vuelco tenía que ser global, y no funcionó porque realmente, aunque los problemas son globales, las luchas siempre son locales y además no siempre coinciden en el tiempo. Es decir, ante un problema como el que estamos viviendo de desmantelamiento de todo lo que es lo común, lo que está surgiendo son resistencias, unas mucho más combativas, otras menos, en distintos sitios del planeta y en tiempos diferidos, y ese es el modelo quizás en el que vamos a tener que funcionar. No me resulta muy difícil pensar en que problemas como el calentamiento global se puedan hacer desde una gobernanza global. Incluso casi que prefiero que eso no ocurra, porque entonces estaríamos muy cerca de un totalitarismo político que por lo menos muchos no queremos que se realice. Y también creo que si el problema es de escala, teniendo en cuenta cosas como el pico del petróleo y teniendo en cuenta que realmente, como dice Yayo, hemos sobrepasado por mucho las capacidades de los ecosistemas para ser sostenibles, creo que desde las ciudades lo que tenemos que empezar a meter eso es una propuesta mía, o sea, lo que tenemos que empezar a meter en nuestro discurso político es que lo rural existe, pero entrar en el detalle de cómo fue el pasado, yo creo que es contraproducente, porque el mundo que vivimos, el contexto, la sociedad, las posibilidades tecnológicas no son las mismas. Entonces, agarrarnos a los ejemplos historicistas nos hace a veces encontrar con obstáculos que no son tales. O sea, estamos encontrando obstáculos en el pasado de cosas que ahora mismo de tal manera. Yo no tengo que ir cada día a abrir una compuerta de agua en la Sierra de Madrid, ni creo que en la gestión de los comunes eso sea lo que se espere de mí. Pero claro, es que en el mundo actual no es eso lo que esperamos, pero es que eso no invalida el concepto de los comunes. Por otro lado, por eso quiero dejar claro el uso que tiene la visión historicista y cómo no debemos tropezar con ella en cosas que no tienen que ver. Por otro lado, en el mundo actual, ya centrándonos en los servicios públicos, decir que los servicios públicos de ahora son una manera, fueron una cosa que nacieron para responder a determinados problemas de la gente, pues yo creo que no es así. O sea, es verdad que nacieron para calmar una contestación en la que muchísima gente luchó y dio su vida por cambiar las cosas, y eso obligó a unos poderes a montar una cosa que nos calmara, pero esos poderes se montaron desde el principio con un objetivo, con una visión que satisfacía al poder y que daba unas migajas a los blanquitos de Occidente. Es el objetivo con el que se montó los servicios públicos. Insisto, que por eso no quiero desmerecer a toda la lucha que ha habido por conseguirlos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la transición de los servicios públicos a unos futuros comunes a nuestra medida es muy grande. O sea, los servicios públicos actualmente no son ni de esencia lo que serían unos posibles comunes generales. Nacen para satisfacer al poder, no cuentan con nosotros para nada, o sea, son unos servicios que nos vienen concedidos y la propiedad es del Estado. El compañero anterior terminaba su intervención diciendo que el Estado debería hacer algo. No, o sea, deberíamos hacerlo nosotros. El concepto que hay que generar es que los servicios públicos deben estar pensados por nosotros para decidir, o sea, para satisfacer la vida que queremos vivir, como decía Maya hace un par de semanas, y por supuesto que tenemos que ceder la gestión técnica y la asesoría a unos funcionarios
a gente que se turne en la gestión, lo que sea, que respondan a las guías que nosotros marcamos en comunidad. Yo creo que por ahí van los servicios públicos de alto nivel, o sea, los locales, estoy totalmente de acuerdo, pero los servicios públicos comunes de nivel país, nivel internacional, deben ser nuestros o de nadie. Deben cumplir los objetivos, que es lo que ahora mismo no hacen, que nosotros ponemos, no los del capital o de lo que sea, y nosotros tenemos que marcar las directrices y lógicamente ceder los detalles técnicos y la gestión técnica para cumplir esas directrices a gente especializada en el momento en esa tarea. Pedido dos turnos de palabra. Me han pedido 2 turnos de palabra, Enrique, el compañero, y luego no sé si alguien más quiere también hablar. Pero que hable ya si no quiere hablar. No, después de estos 2 turnos, ven Enrique, después de estos 2 turnos pues le deja, bueno, perdón, sí, no, ven, sí, quedamos en que, sí, ven. No, porque damos esta ronda y luego... El botón no sé qué he hecho. El botón. Espera, botón. Para arriba. Ahora, sí. A ver, me encuentro un poco con la cosa que tiene que ver con esta postura que yo os decía, que no lo encuentro tan contradictorio, que estoy bastante de acuerdo con las 2 intervenciones, ¿no? O sea, a mí me parece clave que toda esta reivindicación de la política que se hace desde lo local y desde la autogestión, de la soberanía popular y del derecho de las personas organizadas en común para decidir sobre nuestra propia vida. Es decir, que al final la política es cómo nos hacemos en común cargo de las cosas comunes, ¿no? Y en este sentido la participación directa y cotidiana de las personas en la política me parece que es clave. Y yo creo que claramente el Estado no es ninguna estructura revolucionaria. Vamos, ahora mismo el Estado no es que haya sido cooptado por el poder económico, es que es lo mismo. Es que cuando vemos la política de puertas giratorias de un presidente de gobierno... Vale. Bueno, ya yo pues una importante aportación creo que has hecho en este movimiento, dado que el tema de los bienes comunes, servicios públicos, este debate llevamos mucho tiempo. De hecho, en Interbarrios de Economía hay aquí alguno que otro compañero en donde hemos debatido durante meses este tema, en donde tú ya has dado pues algunas pautas a partir de las cuales espero que podamos desatascar algunos de los debates que nosotros estamos teniendo. Yo creo que es el momento justo en que esas contradicciones, esas respuestas, ese debate salga aquí, y yo invito a los compañeros que han estado participando en esa asamblea de Interbarrios donde llevamos meses debatiendo bienes comunes, servicios públicos, pues que participen ahora, bien sea con preguntas, aportaciones, incluso con algunas de las propias contradicciones que se están planteando. Así que, nada, venid. Con la pasta. Oye, ¿eres pasta? Hola, pues no sé si voy a poder decir todo lo que me gustaría, porque es que son muchas cosas ¿Tienes tiempo? las que me han surgido con Yayo, ¿no? Pero creo que desgraciadamente la historia nos está poniendo en un punto en el que vamos a tener que decidir, en el que la tradición liberal, que se basa en el gobierno de la ley, la defensa de los derechos humanos y el respeto a la libertad individual, se está contraponiendo con otro modelo que viene desde abajo, que es la tradición democrática, que lo que busca es la igualdad, la identidad entre gobernante y gobernado y la soberanía popular. Y ahí tenemos un problema importante, porque el Estado ha dejado de ser en estos últimos años la posibilidad de una salida revolucionaria,
y el mercado desgraciadamente se ha liado con esa estructura para reventarnos a todos la vida. Entonces creo que el tema de los comunes como el concepto donde apoyar quizás un nuevo paradigma de lucha y un nuevo paradigma de sociedad es algo que tenemos que investigar claramente. Los cercamientos, complejizar ciudades como Madrid, y no digo México DF, es algo que en algún momento va a ocurrir. Si no es por colapso, debería ser por medidas políticas, y que creo que hay un mundo rural, por ejemplo en España, que se está muriendo, y unas ciudades que están dejando de ser habitables, y por lo tanto creo que una de las primeras cosas de las que deberíamos empezar a plantear desde los movimientos sociales urbanos es precisamente visibilizar que hay una realidad rural y que está ahí, y que tenemos que empezar a ocupar todo ese horizonte rural que nos puede dar muchas expectativas. Y ahí sí creo que algo podría hacer el Estado, en la medida que lo que está impidiendo ahora mismo que haya un éxodo rural más importante desde lo urbano es la inseguridad jurídica. Es decir, ahora mismo hay muchísima gente dentro de la M50 en Madrid con problemas de desahucios, con problemas de paro de larga duración, que no están viendo como alternativa la vuelta al mundo rural, porque lo que se encuentra en el mundo rural es un cercamiento brutal, en el sentido de que hay cantidad de zonas totalmente abandonadas, de mogollón de vivienda totalmente abandonada, que realmente lo que pasa cuando se produce eso es que todo está realmente, o sea, el problema de la propiedad. O sea, alguien que intenta irse sin recursos al mundo rural se encuentra que realmente, aunque parece que aquello es amplio, está cercado. No, los huertos siempre son de alguien, las casas siempre son de alguien, aunque lleven 50 años deshabitadas, y la ocupación implica la inseguridad jurídica de que en cualquier momento está fuera, ¿no? Y en principio, pues nada más. Le doy la palabra al compañero Fran y luego te cedo la palabra por si quieres ir contestando. Hola, vamos a ver si me acuerdo de todo, porque como nunca apunto nada. Por un lado, la visión histórica de los servicios comunes tiene sus más y sus menos. Por un lado, nos sirve para ver que el mundo no ha sido siempre como lo conocemos, y que de tal manera es posible pensar en un mundo futuro distinto. Y además nos da la visión de que en el pasado hubo usos comunales que ahora hemos perdido de vista. Es decir, nos da una visión de posibilidades de futuro.